Usted me asienta en la presencia del Señor. Dolores de parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo. Es decir, que parece que ya el apóstol había pasado por dolores de parto por esta iglesia. Por quienes vuelvo a sufrir, a sentir, a experimentar, a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Había una decisión en su corazón. Cuando mi hija estuvo a punto de parir, hace unos meses atrás, al igual que cuando Daniel estuvo a punto de parir, pero con mi hija yo lo experimenté más de cerca porque mi hija hubo un tiempo que vino y se quedó en nuestro hogar con nosotros los últimos días antes de parir. Y yo pude ver los dolores que puede experimentar una madre en sus últimos días antes de parir, antes de dar a luz. Hermano, esos son dolores casi indescriptibles, podemos decir que muchas veces son cólicos prolongados que vienen, permanecen por varios segundos, varios minutos y de pronto se aflojan un poquito. Dolores en toda parte del cuerpo, especialmente en las caderas, en la espalda, en el vientre. Y todas las madres que han dado a luz han experimentado eso. Yo solamente escuché la noticia de una mujer que dio a luz, no sabía que estaba embarazada. Llegó, fue al baño, fue a un toilet y ahí dio a luz. Y no sabía que estaba embarazada. Pero bueno, se escucha de todo. Pero siempre los dolores de parto son dolorosos porque traen dentro una criatura que va a dar a luz, una criatura que va a entrar al mundo. Y es necesario que esos dolores de parto te avisen de que el tiempo está llegando. Cuando mi hija estaba en la casa, yo me fijaba, no había una posición confortable para ella. No había una posición donde ella sintiera cierto alivio. Comenzabas a sentir alivio y de pronto comenzabas nuevamente a experimentar el dolor. Y ese dolor va aumentando cada vez y cada vez y cada vez hasta que das a luz. Hasta que ya el niño o la niña, o los niños o las niñas, vienen y nos traen la alegría de ser padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Pero los dolores de parto estuvieron ahí. Y todas las madres de las que han estado en ese momento sufriendo esos dolores de parto saben de lo que estoy hablando. Y el apóstol usa el dolor del parto para mostrarnos, para enseñarnos de una u otra forma los dolores que él estaba ocasionando. El trato con sus hijos. Compara su amor con esos dolores de parto, los dolores de parto que dan en el ministerio, y él especifica quiénes son sus hijos espirituales. Una iglesia, usted, no el templo, una iglesia, desde el ámbito espiritual, es escuche bien, es una organización de santos, pero de la misma forma, Dios escoge un hombre. Dios escogió, por ejemplo, a Moisés en el desierto para que guiara al desierto. Dios escogió a Aarón, escogió a Moisés para que después ofrecieran sacrificios en los tabernáculos, para que fueran los sacerdotes de él. Y Dios escoge siempre un pastor o una autoridad eclesiástica para guiar una iglesia. Hay una paternidad espiritual, escuche bien, siempre desde esa persona hacia el pueblo que él pastorea. Y cuando usted entiende eso, usted puede entender lo que eso significa. El pueblo de Dios, escuche bien, tiene que entender que hay una paternidad espiritual. Tenemos la paternidad del Padre. La Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Eso no puede haber duda. Él es cabeza de la iglesia. Que todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia. Y este cuerpo, cada uno tiene sus dones, sus talentos, es movido en ese ámbito, según sus dones, los que Dios entregó a través del Señor. Dice, y a cada uno le fueron repartidos diferentes dones, diferentes talentos, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Es decir, Dios reparte a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Pero Dios escoge un pastor. Y ese pastor tiene el trabajo, tiene la obligación, tiene la demanda
de alimentar con la palabra de Dios, de cuidar con la palabra de Dios y alimentar con la palabra de Dios la grey que el Señor pone en sus manos. Yo tengo una gran responsabilidad porque el Señor ha puesto dentro de mi corazón siempre esa demanda. La demanda de Dios para mi vida, aparte de que sea mi vida una vida íntegra, con un testimonio íntegro, está también la demanda de parte de Dios de lo que yo pueda hacer sobre ustedes. Porque también la rodilla del pastor se doblará, la del apóstol, la del profeta, la del evangelista, la del maestro, se doblará delante del Señor. Y daremos cuenta delante del Señor lo que hicimos, pero también lo que dejamos de hacer, pudiendo haberlo hecho y no lo hicimos. Por eso hay un temor muy grande en mi corazón de que un día cuando yo entre a la presencia del Señor y tenga que dar cuentas frente al juicio delante de Dios, que se me haya quedado algo extraviado, algo que no hice, algo que no hablé, algo que no dije, algo que no hice, y que Dios entonces pueda señalarme y mostrarme el error. Por eso el entendimiento de lo que es la paternidad espiritual nos va a hacer nosotros entender la demanda que hay. Porque entonces usted va a entender por qué muchas veces el pastor o la persona que está a cargo de tu crecimiento espiritual se va a acercar a tu vida para exigirte, para empujarte, para hablarte. Pero ahora bien, la otra parte, ¿cómo lo recibe la iglesia? ¿Lo recibe como un consejo o lo recibe como un señalamiento? ¿Lo recibe como un consejo o lo recibe como una confrontación? Cuando hay entendimiento de la paternidad espiritual, se recibe con amor y con agrado, porque se necesita eso, porque ahí está el entendimiento de que necesito escuchar eso para saber en qué área yo estoy débil o flojo espiritualmente. Entonces se recibe con gozo y con agrado. Cuando la palabra de Dios fue abierta delante del pueblo de Israel y fue leída allí por el escriba, por Esdras, y por los escribas que estaban allí, por aquel sacerdote, la Biblia dice que todo el pueblo de Israel ponía atención a la palabra de Dios, de modo que querían entender lo que se hablaba. Hoy usted ve en las iglesias, muchos hermanos vienen y usted no ve que quieren entender lo que hablan. Vienen y están ahí, pero están expectantes a lo que entra en el celular. Están expectantes a que si el hermano aquel trae un arete, trae un reloj, o que si el niño está gritando. Usted no ve que están expectantes a escuchar, no solo escuchar, sino a entender también. No todos están expectantes a eso. Ayer había aquí una actividad grande. Ayer usaron este templo, la otra iglesia que se congrega, que nosotros le rentamos. Y habían aquí como 70 jóvenes o más. Tuvieron que poner esto lleno de sillas. Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenían un congreso aquí. Tenían un congreso aquí. Porque tenían hambre. Porque tenían ganas. Porque tenían necesidad. Pero yo estoy seguro que dentro de esos jóvenes no todos están conectados. Hay muchos que están, como decíamos en mi país, en Babilonia. Con la mente en otro lugar. Porque eso sucede en todas las iglesias. Yo no los estoy señalando a usted, pero yo le estoy haciendo entender a usted la necesidad y la importancia de aceptar el consejo, de aceptar lo que el Señor, a través del siervo de la casa, quiere hacer en nuestras vidas. Porque el beneficio es para todos, y digo para todos, y ahora usted me va a entender. Nosotros los pastores también sufrimos esos dolores de parto. Hoy yo quiero hablarte desde el corazón de un padre, desde el corazón de un pastor, desde el corazón de alguien que con temor y temblor entiende que tiene, no cualquiera, sino la mayor de todas las responsabilidades. Porque la Biblia dice que no hay nada que tenga más valor que la salvación de un alma, ¿sí o no? La Biblia dice que no hay nada más importante. Mire, usted puede ganarse la lotería en este planeta, en esta tierra. Usted puede comprarse una casa de lujo en esta tierra. Usted puede comprarse un yate. Usted puede comprarse una ciudad. Usted puede comprarse un país. Pero nada de eso ocasiona fiesta y gozo en el cielo. Pero la Biblia dice que cuando un alma se convierte, cuando un alma se salva, hay fiesta en los cielos. Entonces eso es lo que vale. Entonces es lo que tiene valor. Y un pastor sabe eso. Y como un pastor sabe eso,
y entiende eso y conoce eso, un pastor siempre te va a exigir que te alinees con eso. ¿A qué se refería el apóstol? ¿De qué nos estaba hablando el apóstol que le causaba tanto dolor? La iglesia de Galacia no era, escuche bien, una iglesia desconocida para el apóstol Pablo. No era la iglesia del pastor Juan, del pastor Pepe o del pastor Esteban. Era la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en aquel lugar. Era la iglesia que él tenía en aquel lugar. Eran sus hijos espirituales. Era la iglesia que había sido nacida. Mira, habían sido nacidos de sus lomos, sufrida en su carne y crecida de una u otra forma, pujada en el espíritu del apóstol. ¿Por qué? Por eso amaba aquella iglesia. Usted no sabe el valor de una gota de agua hasta que no tiene que cargarla. Usted no sabe el valor de lo que tuvo hasta que no lo pierde. ¿Cómo un pastor no va a saber el valor de su iglesia si le costó levantarla? Si le costó llevarla al lugar que la tiene hoy. Claro que lo sabe. Y como lo sabe, la cuida. Y como lo sabe, la protege. Y como lo sabe, la lucha. Y va a hacer lo que tenga que hacer para no perderla de sus manos nunca. Ahora entienda esto. La palabra dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Él los trata con una cercanía, con una familiaridad. Hijitos míos. Porque es así. Quizás no seamos hijos fisiológicos, pero son hijos espirituales. Y llega tanto la penetración en el espíritu con una iglesia unida que usted ya los ve como parte de su familia, como parte de lo que usted vive día a día, porque muchos de ustedes tienen más roce entre ustedes que con su familia. Muchos de ustedes viven más horas, emplean más horas de la semana entre ustedes que con su familia. Entonces, ¿cuál es la familia? Pregúntenle a Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del hombre. No, la voluntad del Padre. Esa es mi familia. Yo he sido rechazado, he sido señalado, he sido criticado por esto, por siempre la familia. Cuando yo he escogido a mis hermanos primero que a la familia. Yo he sido más bendecido, pero también he bendecido más y he sido más dadivoso con la familia espiritual que con mi propia familia. Pero el que no entiende, le pasa como a Pedro. Jesús llegó y se le acercó y le dijo cuánto necesitaba sufrir para entrar a Jerusalén y debía ser azotado, golpeado y todo tipo de mal le iba a suceder por los sacerdotes, por los escribas, por todos los que estaban en aquel lugar. Y Pedro estaba allí delante de aquellos apóstoles y llama a Jesús, dice la Biblia que lo reconvino aparte a un lugar. Lo llamó y le dijo, apóstol, ven acá, hijo, ven acá. Bueno, tú no, este es más fácil, ven, es más fácil de mover. Y ahí estaba Jesús, ahí mira, ahí estaba Jesús, ahí estaba Jesús, ahí estaba Jesús ahí. Y Pedro aquí escuchando y Jesús diciendo, tengo que entrar a Jerusalén, pero no voy a entrar a un hotel 5 estrellas. Tengo que entrar a Jerusalén, pero no voy a entrar a un lugar donde allí me van a recibir con las manos abiertas, no me van a poner la comida, no me van a llevar a un buffet, no, tengo que entrar para que me golpeen, para que me mutilen, para que me cancelen. Tengo que entrar para que allí me den latigazos, para que me laceren la piel. Y Pedro escuchando eso le dijo, Señor, que tal mal no te acontezca. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en los hombres y no en el plan de Dios. Siéntate, hijito. No eres Satanás, ¿ok? Para que no te vayas a pensar. Apartas tu mirada del plan de Dios. Claro que te van a criticar. Cuando tú escribes algo en Facebook, estás esperando los likes. Y lo que esperas sí son muchos likes y lo que recibes son muchas te defraudan las personas. Desalientos. ¿Por qué? Porque tú estabas esperando que la palabra tuya iba a entrar al espíritu del hombre y lo iba, oh, wow, qué clase de palabra, qué revelación necesitaba esto. Y no, es rechazada, nadie te le pone like, incluso ni la misma iglesia a veces. Pero la Biblia te dice, nosotros no sois recibidos del mundo porque no sois del mundo. No van a aceptar tu palabra.
no van a recibir tu palabra. No van a ver en tu palabra sabiduría, porque vosotros no sois del mundo. Van a ver millones de personas que le van a poner like a uno que está en un restaurante comiéndose un plato de comida, pero no a un verso. Discernido en el espíritu y entregado, que puede ocasionar en esa persona o en esa alma la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces no esperes que el mundo aplauda, porque el mundo siempre va a rechazar lo que es de Dios. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué sufría el apóstol? ¿Por qué sufre un pastor? Él sufría porque el carácter de Cristo aún no había sido formado en ellos. Usted no tiene idea, iglesia, las consecuencias de no formar el carácter de Cristo en nosotros. Usted no tiene idea el peso que eso puede traer sobre tu vida, que puede ocasionar dentro de tu vida y dentro de la iglesia los problemas más grandes que tú ni te imaginas. Y el apóstol Pablo le dijo: estoy dispuesto a seguir pasando dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Este verso nos enseña dos cosas importantísimas. Escuche bien. Pero para poderlo entenderlo debemos separarlo en dos partes. La primera, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Lo primero que un hombre de Dios, lo primero que un pastor, escucha bien, pastor, que me estás escuchando, lo primero que tú tienes que saber cuando Dios te llama al ministerio es que tú tienes que estar dispuesto a soportar y a sufrir por tus hijos espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice: por quienes vuelvo, es decir, había disposición de sufrir nuevamente. No estaba diciendo: ya me cansé, ya tiro la toalla. No, esto se los voy a entregar a Dios o se los entrego a Satanás. No. Él dijo: por ustedes estoy dispuesto a volver a sufrir dolores de parto. No me importan los dolores, lo que pueda ocasionar. No importa cuántas veces me tenga que doblar. No importa cuántas malas noches sin dormir yo tenga que pasar hasta que yo no vea formado en ustedes el carácter de Cristo. Y lo segundo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un pastor no puede bajar la guardia hasta que Cristo sea formado en sus hijos espirituales. No importa, no estás aquí para caer bien. No estás aquí para ser monedita de aceptación. No estoy aquí para, mire, y no se ofenda. No es mi intención. No quiero dañar sus sentimientos, pero yo no soy su amigo. Yo soy su pastor. Después soy su amigo. Porque Dios me llamó no a ser tu amigo, sino a ser tu pastor. Que un pastor es amigo, sí, pero primero es pastor y después amigo. Entonces yo no estoy aquí para masajear el pecado. Yo no estoy aquí para endulzar el pecado. Yo no estoy aquí para ser permisible con el pecado. Yo estoy aquí para confrontar el pecado que te separa de nuestro Padre. Yo estoy aquí para quitarte lo que te contamina, para enseñarte lo que necesitas. Esa es la primera y gran responsabilidad de un pastor. Si un pastor se va de esa funcionalidad, pierde totalmente la dirección en lo que respecta a ministerio y congregación. Nunca puedo olvidar eso. Lo primero es: no puedo cansarme. Tengo que pasar sufrimiento, tengo que aprender a soportar porque son mis hijos espirituales. Y lo segundo es: y no me voy a detener hasta que no vea en ellos formado el carácter de Cristo. ¿Por qué un pastor hace esto? Hoy lo vamos a aprender. Como te dije al principio, un pastor conoce, un pastor sabe
y un pastor entiende el, mire la palabra, beneficio de un hijo espiritual con el carácter de Cristo formado en él. Beneficio. No solo para él, sino para la congregación. Pablo, cuando habla a la iglesia de Galacia y les dice que por ellos estaba dispuesto a sufrir nuevamente dolores de parto. Mire, Pablo no estaba sufriendo porque no se podía pagar la renta. Pablo no estaba sufriendo porque la congregación no crecía. Pablo no estaba sufriendo porque vio que muchos no se querían comprometer en el ministerio, que no querían dar la extra milla. Pablo no sufría por nada de eso, porque Pablo entendía, entiende, y un hombre de Dios siempre va a entender esto, que cuando usted logra formar, escuche bien, el carácter de Cristo en el cristiano, la iglesia se paga, la iglesia crece, la iglesia se compromete. Es decir, hay que ir a la raíz. Y de la raíz brotará el fruto. Cuando usted logra cambiar, todo cambia. Otras de las contracciones que sufre un pastor: falta de confianza y credibilidad de sus hijos espirituales. Mire esto, eso sucede. Falta de confianza y credibilidad de sus hijos espirituales. Esto ocasionaba en el apóstol dolores de parto. ¿Cuándo comienzan esos dolores de parto? En el espíritu del pastor. No es cuando comienza el ministerio y cuando comenzamos a buscar un local y hay que pagarlo. Cuando el llamado es genuino, el Señor te muestra el local y el Señor paga la renta. Eso no es problema. Y el pastor que es llamado genuinamente lo sabe, lo conoce. No comienza cuando tienes que preparar las prédicas, cuando tú lees y cuando tú oras. El Señor te entrega la palabra que vas a predicar. De eso no puedes tener duda. Los dolores comienzan cuando tienes que tratar, escucha bien, con los corazones de piedra y cambiarlos en corazones de carne. Un espíritu transformado, un carácter transformado. Ahí empiezan los dolores de parto del pastor. Y eso es lo que el apóstol estaba tratando de enseñarles a ellos. No me voy a detener. No voy a tirar la toalla. No voy a claudicar hasta que yo no vea en ustedes esto. Lo necesitas tú, lo necesito yo y lo necesitamos todos. Pastor, ¿cómo es eso? Ahora te lo voy a explicar. Un cristiano sin ese carácter, eso no le quepa duda, nos va a dar más problemas que alegrías. Un cristiano sin el carácter de Cristo formado en él nos va a dar más problemas que alegría. Ocasionará disgustos y eso no lo va a hacer a veces, casi continuamente. Un cristiano sin ese carácter ocasionará todo eso. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando usted llevaba a esos niños a la escuela? O cuando usted estaba en Cuba o en su país de origen y usted llevaba al niño a la escuela y usted regresaba. Y alguien le preguntaba, ¿y cómo va el niño a la escuela? Dice, este niño terco no aprende. Así mismo nos pasa a nosotros. Claro, no hablamos despectivamente, entendemos que todo es espiritual. Decimos, el hermano no cambia. El hermano no avanza. Y no hablábamos así para reírnos del niño, sino con un dolor en nuestros corazones, porque todo padre quería ver a su hijo siendo el mejor en la escuela. Todo padre quería ver a su hijo siendo el número uno, teniendo A en todas las asignaturas. Entonces el padre que tiene un hijo atrasado en la escuela le duele. Lo mismo pasa con un pastor. Un pastor que tiene a su hijo atrasado en la iglesia le duele. Provoca en él dolores de parto. Créame, hermano, dolores de parto. Si esto está escrito en la Biblia, es porque sucede. Cuando un cristiano no ha sido formado por el carácter de Cristo, mire, hermano, en donde quiera que aterriza, en donde quiera que cae, causa problemas. Mire, cuando un cristiano no es formado por el carácter de Cristo, le causa problemas al pastor, le causa problemas al ujier, le causa problemas
hasta el que limpia el piso. Incluso le causa hasta problemas al evangelio. Hasta el evangelio se ve perjudicado por un hermano que no ha forjado, que no ha cambiado, que no ha formado el carácter de Cristo dentro de él. Un cristiano sin carácter, sin el carácter de Cristo, mire lo que sucede. Confunde, como comencé al principio, un consejo con una amonestación. Un cristiano sin el carácter de Cristo formado en él no sigue las reglas de su iglesia, siempre anda en rebeldía. Un cristiano sin el carácter de Cristo formado en él distrae a los demás y lo peor, los involucra en su pecado. La iglesia de Gálatas había salido de la religión y habían conocido la fe a través del apóstol Pablo. Pero pasó algo, se comenzaron a desviar hacia atrás. Mire esto, le voy a leer Gálatas 4:9. Mas ahora, le dice el apóstol a ellos, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el apóstol le dice esto? Porque estos hijos espirituales habían comenzado bien en las manos del apóstol. Habían comenzado entendiendo la gracia, viviendo la gracia, moviéndose la gracia. Pero comenzaron a escuchar, a oír otras enseñanzas de otros maestros que los envolvía y los llevaba entonces ya no a la gracia, sino que prestaban sus oídos a los maestros de la ley. A aquellos que los querían hacer volver al sábado, a aquellos que los querían hacer volver al alimento que no se puede comer, a aquellos que lo querían hacer volver a celebrar ciertas fiestas que ya Cristo había quitado. Y cuando Pablo llega a la iglesia se encuentra nuevamente que estos cristianos que supuestamente gozaban de la gracia, ahora estaban volviendo atrás a la ley. Y por eso Pablo les dice, volviendo a los rudimentos del pasado. ¿Por qué? Porque teniendo a su pastor, a Pablo, escuchaban a falsos maestros o a otros maestros. Mire, yo nunca he estado en contra de que usted escuche a otro pastor. Nunca he estado en contra de que usted un día asista a otra iglesia. Está bien. Pero usted puede escuchar a muchos pastores, pero solo puede hacerle caso a uno. Escuche bien, solo puede obedecer a uno, y no es cualquiera, a su pastor. Si usted no honra la paternidad que Dios ha puesto sobre usted, alguien saldrá deshonrado y no va a ser el pastor. Mire lo que pasa cuando escuchamos a otros falsos maestros. Porque yo sé que muchas veces el corazón de muchos se pierde en la oscuridad cuando dice, pero pastor, ya yo no confío en ningún pastor. No se puede confiar en ningún pastor. Mentira del diablo. Quiero decirte, aún hay muchos hombres de Dios temerosos de Dios. Aún hay muchos pastores que entienden el sacrificio, que entienden el evangelio, que entienden el llamado. Aún hay muchos pastores obedientes. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Lo que pasa es que nosotros no podemos poner nuestros oídos en las mentiras, porque todas esas mentiras, escucha, vienen para desacreditar la palabra, vienen para desacreditar el evangelio, vienen para desacreditar la iglesia, vienen para desacreditar al pastor. No puedes poner tus oídos en esas palabras, porque al final cuando tú miras de dónde vienen esas palabras, siempre van a venir de corazones, escucha bien, que nunca se dejaron transformar. Ahí está la respuesta. Por los frutos los conoceréis. Prefieren escuchar el consejo del que dice, me fui porque no acepté esto, pero no del que les dice, me quedé porque entendí esto. Mira esto. Es más fácil ver a uno que te diga, no, yo me fui de ese lugar porque yo no acepté lo que se hacía en ese lugar. Y nos vamos con ese pensamiento. Pero ¿por qué no escuchamos el que te dice, yo me quedé porque entendí todo esto? Entonces, iglesia, eso duele. Eso ocasiona dolores de parto. Algunos hermanos hasta dejan de diezmar, escuche bien, y dejan de ofrendar porque falsos maestros se les acercaron un día y reprogramaron sus corazones. Mire, no hay nada peor que sembrar la duda a un cristiano dentro. Si a usted le siembran la duda, con el empujón que nos da el diablo ya tenemos.
Escuchamos el consejo del impío, de los falsos maestros o de incluso hasta pastores que han sido desplazados del plan de Dios. Yo quiero decir una cosa. A esos hombres de Dios, y si hay algunos conectados por ahí, qué bueno. Yo los invito a que me enseñen de una u otra forma a cómo pagar un local sin diezmos y sin ofrenda. A esos hombres de Dios yo los invito a que me enseñen de una u otra forma cómo puedo bendecir a un necesitado si no me meto la mano en el bolsillo. A esos hombres de Dios yo los quiero aquí para que me enseñen cómo yo puedo cubrir una necesidad en otro lugar si no envío una ofrenda. Si usted se aparece aquí a finales de mes y le envía a la señora Romina un verso bíblico, vaya buscándose un local. Porque esta plaza hay que pagarla. Si usted cuando le toque a fin de mes pagar la electricidad, mira, y tú has mandado un día un verso bíblico y te dan no, usted tiene que mandar un cheque. Si no se queda sin corriente en la casa. A todos esos pastores que te enseñan a ti un evangelio sin sacrificio. A todos esos pastores que te enseñan a ti un evangelio sin muerte. Yo quisiera verlos en un altar. A ver qué van a predicar. Porque el evangelio, el ministerio da dolores de parto. Porque somos seres espirituales, pero vivimos en un mundo natural. Y mientras estemos en este mundo tenemos que lidiar con las cosas naturales que están ahí. Que la hermana puede tener una necesidad. ¿Y cómo la hermana cubre la necesidad? Con el que tienes a tu lado. Que Dios te bendice para que la ayude. ¡Ja! ¿Te va a mandar el Señor un cheque? No. Dios transforma los corazones. Dios forma el carácter de Cristo. Los consejos de Cristo son claros. Si tu hermano tiene hambre, mándalo al restaurante. No, dale de comer. Si tiene frío, mándalo al mall a que se compre. No, dale de tu abrigo. Es la realidad. Pastor, pero usted no cree en la fe. Yo sí creo en la fe. ¿Cómo no voy a creer en la fe? Pero yo creo en la fe que solo se puede alcanzar cuando la fe se encuentra en su camino un corazón y un carácter transformado. Porque si no hay un corazón y un carácter transformado, no puede haber fe. Solo lógica. Un día te dije, invita a la lógica parcial y no regreses con ella. Porque la fe es lo único que te va a sostener y que te va a ayudar en tus momentos de angustia y de necesidad. La fe no va a suplir tu necesidad. Fíjate esto, la fe te hará esperar por la bendición que va a llegar. La fe te hace mantener una posición positiva, no negativa. La fe no te hace llorar, la fe te hace reír. La fe te hace esperar, la fe no te hace lamentarte. Y cuando tú te ríes en la necesidad, cuando tú no te lamentas, cuando tú vives con un espíritu diferente, algo sucede. Y es que las cosas buenas que tiene Dios para tu vida comienzan a aparecer. Eso es lo que hace la fe. ¿Qué le pasó a Job cuando estaba metido allí en su enfermedad? ¿Qué le pasó? Estoy fuera de la ciudad, estoy sin amigos, mi mujer me dice oprobio, me bota de aquí, me dice incluso maldice al Dios al cual tú le sirves. Pero al final el Señor a través de Job nos entrega una palabra y dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Estoy pasando por necesidad, estoy pasando por tribulación, estoy pasando por una enfermedad difícil, me tienen apartado, me tienen segregado, nadie se acerca a mí. Pero yo sé que el que me va a levantar de nuevo la cabeza, que el que me va a poner de nuevo en el lugar que me pertenece, ese vive. Cuando tú tienes esa convicción, hermano, usted se levanta de cualquier crisis. Usted se levanta de cualquier problema. Nada te puede detener porque cuando el Redentor tuyo aparece, todo cambia. Y Él está ahí. Él está ahí. Otra de las contracciones que experimenta un pastor
Escuche, deshonra y gratitud. Primero fue confianza y credibilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando el pastor te habla, lo que te está diciendo, no lo desestime. Confianza y credibilidad. Pastor, ¿cuándo no lo? Es decir, cuando yo te digo una cosa y tú no la haces, no me estás mostrando confianza ni que estás creyendo en lo que yo te estoy diciendo. Eso duele en un pastor. Pero cuando usted se me acerca, por ejemplo, el hermano un día se me acercó y me dijo, pastor, vaya ni se acuerda, o quizás sí, pastor, hice como usted me dijo y pasó esto. Eso demuestra confianza y credibilidad. Deshonra e ingratitud. Gálatas 4, 11 al 16. Mire esto. Esto sí te va a levantar la tapa de los sesos ahora mismo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así le hablaba el pastor, el apóstol a la iglesia. Me temo que ya toda mi obra en ustedes ha sido por gusto. Vaya, no sé, ya he llegado a pensar que mis prédicas, que mis palabras ya no le cambian sus corazones. Así le estaba diciendo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo. Que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, donde pues está esa satisfacción que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo te pregunto, porque el apóstol nos dice ahí que ellos habían comenzado aceptándole, que ellos habían comenzado honrándole, que ellos habían comenzado recibiéndolo a él con respeto, y ahora ya no estaba pasando. Él dice, mi enfermedad no era una molestia para ustedes, no me menospreciaron ni me rechazaron, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo habían recibido como un ángel de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba la alegría ahora? ¿Dónde estaba ese amor, ese deseo por verlo nuevamente? Muchos de nosotros nos pasa eso. Cuando llegamos a la iglesia, comenzamos abrazando, amando, buscando el consejo del pastor, del líder, de aquel que... Pero llega un momento donde nos comenzamos a separar, nos comenzamos a hacer nosotros nuestros propios pastores y ya no sentimos la misma alegría, ya comenzamos a ver al pastor diferente, al líder diferente, comenzamos a ver diferente. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo en ese momento. Para Pablo hubiera sido fácil, daba la espalda y me iba. Estos no me honran, estos no entienden que lo que yo les estoy diciendo es lo que ellos necesitan saber. Ni siquiera eso lo consideró, porque él permaneció. Porque él dijo, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta, no me doy por vencido, hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Así dijo Pablo. Ahora entiendes por qué el carácter de Cristo debe ser formado en ti. Porque cuando el carácter de Cristo es formado en ti, comenzarás a ver al pastor con empatía, no con apatía. Comenzarás a ver a tu pastor como un padre espiritual y no como un verdugo que te está esperando para cuando tú entres por esa puerta golpearte con la palabra. Comenzarás a ver al pastor de una forma diferente. Comenzarás a entender que honrar honra y que lo que siembras recibirás, pero también lo que tú deshonres te deshonrará. Y eso solo lo entiendes cuando el carácter de Cristo se forma en ti. Solo. Desde tu condición carnal nunca se te va a revelar eso. Nunca se te va a revelar. Tus palabras, tus acciones tienen la capacidad y el poder de formar en mí dolores de parto. ¿Sí? La Biblia dice que los nietos son corona de los abuelos. Causan mucha alegría. Pero un hijo y un nieto también puede causar mucho dolor con lo que dice o hace. Lo mismo sucede en la iglesia. ¿Sabes qué? En tus manos está la llave de mis dolores de parto. Ahora te tengo una noticia. Si pensabas que yo iba a claudicar, primero te vas a rendir tú. Si pensabas que yo iba a dar la espalda y me iba a retirar, primero la vas a dar tú.
Si pensabas que yo me iba a detener, primero te vas a detener tú, porque yo no voy a parar hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. ¿Me estás entendiendo? Yo no voy a detenerme, yo no voy a parar. Yo tengo dolores de parto cuando tú no vienes. Yo tengo dolores de parto cuando tú llegas tarde. Yo tengo dolores de parto cuando yo te digo vamos y tú no vas. Yo tengo dolores de parto cuando usted no está. Pero esos dolores de parto no son lo suficientemente fuertes para destruirme, sino para enseñarme que aún hay algo que formar en ustedes. Los dolores de parto son el anunciamiento, escucha bien, de que hay un carácter que necesita ser formado. Cuando ya no hayan dolores de parto, habrán dolores de ministerio, habrán otros dolores, pero entonces van a decir esos dolores ausentes que ya un carácter fue formado en sus iglesias. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros como pastores. Antier hablaba yo con un pastor que ha pasado últimamente por unas secuencias de enfermedad, de piedras del riñón y cálculos en el riñón difícil, progresivamente, por temporada. Y me dice, pastor, es que las cargas del ministerio son muchas. La pastora dijo algo al principio. El espíritu se rejuvenece, el cuerpo. Le voy a decir algo. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, pero el espíritu alegre rejuvenece el rostro. Los otros días me dijeron, pastor, ¿qué edad usted tiene? ¿Usted debe tener 30 años? No me dijeron así. Pero sí no creyeron que yo tengo 51 años. Porque usted se ve jovencito, pastor. Y es que el espíritu triste seca los huesos, pero el espíritu alegre renueva el rostro. Y es verdad, mire hermano, le voy a decir algo. Yo he estado padeciendo con un dolor de la ciática y ahora tengo el dolor de la ciática. Y yo pude, y así se lo dije al doctor cuando fui a la consulta, pude ver la otra vez que me dio esa crisis de ciática, cómo en el periodo que yo estuve con esos dolores yo bajé de peso. Yo nunca he pesado lo que yo peso hoy. Claro, yo estoy pesando hoy 15, 20 libras menos, porque en obediencia crucifiqué el azúcar, crucifiqué los carbohidratos. Y no es que un día no me como un diésel, no es que un día yo no pruebe un trozo de pan. No, pero he sabido balancear mi vida. No me dejo llevar porque la veo y no. Nada me puede dominar. Y he tratado de buscar una dieta saludable y eso automáticamente te va a ayudar. No necesitas al espíritu para que te indique, si necesitas para tener la fuerza para que no lo hagas. No hay nada peor que yo pueda ver un cubano, yo no puedo dejar de comer eso. Compadre, que Dios no te oiga. Usted tiene que tener poder y dominio propio. Entonces eso me ayudó, es verdad, me ayudó, pero pude entender algo. Que en el tiempo que estuve con el dolor de la ciática, bajé más de peso. Y es que ese dolor, al igual que el dolor de parto, al igual que el dolor de parto, al igual que el dolor en cualquier área de tu cuerpo que esté permanente, te cambia el carácter. Te cambia el carácter. Te pone nocivo, te pone bravo. Te pone como que no quieren que te hablen. Te pone que no me vayas a preguntar porque la respuesta no te va a gustar. ¿Sí? Y eso automáticamente ocasiona dentro de ti, como me dijo el doctor, un disgusto que se traduce a ese bajar de peso. Y es verdad. Yo empecé hace 2 semanas y en estos días he notado que he bajado más de peso. 163,5 y cuando me empecé antier 161. Iglesia, lo que pasa es que yo controlo mi carácter. Yo controlo mis acciones. Yo pongo de prueba el dominio propio y no me dejo llevar por lo que esté pasando. Entonces, debemos entender eso. ¿Cuándo usted va a lograr todo esto? Cuando usted permita que el carácter de Cristo se forme en usted. Nos va a dar menos problemas. Nos va a dar menos golpes en el estómago. Nos va a dar menos dolores de parto. Voy a terminar con algo. Y te lo voy a leer. A ver si se te revela algo. Filemón 8:21. ¿Cuántos conocimos de la historia de Filemón? No tiene, es solo capítulo. Pero voy a leerte del verso 8 al 21. Cuando usted lee esta carta, Filemón era un amigo de Pablo, un hombre muy pudiente,
cristiano que lo había recibido el apóstol Pablo y lo había bendecido mucho. Pablo se había ido y Onésimo, un esclavo de Filemón, parece que le había robado algún dinerito a Filemón y se había ido para Roma o para otro lugar, y por allá se lo encuentra Pablo. Y cuando Pablo lo encuentra, lo reconoce, lo trae a su casa a vivir. Allí Pablo convierte a aquel esclavo de Onésimo, lo convierte al sacerdocio, al ministerio, al sacerdocio, y lo hace hermano en Cristo, y le envía esta carta a Filemón. Y mire con qué autoridad. Ahora usted me va a preguntar si yo no tengo autoridad para hablarle igual. Él habla. Porque ¿sabes qué es lo que le daba la autoridad a Pablo? La paternidad que él tenía. Por lo cual, aunque tengo la mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, ya no te voy a dar golpe, Filemón, ahora te voy a tratar con mansedumbre. Y ahora el Señor quitó toda la violencia de mi corazón. Ay, Pablo, pero ahora prisionero de Jesucristo. Es decir, te tocó la parte suave, Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ya no era el esclavo tuyo, ahora es mi hijo Onésimo, el que parí en el espíritu. A quien engendré en mis prisiones, míralo, más claro no puede estar. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás, verso 15, escuche, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como un esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. ¿Y por qué mayormente para mí? Porque yo lo engendré. Yo te lo entrego, pero me pertenece a mí. Eso es lo que está diciendo, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y lee ahora lo que le dice. Con esto, como decimos nosotros, lo mató. Le dijo, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo. Que aún tú mismo te me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. El pastor no tiene que decir, hijo, no, tú te me debes. Tengo autoridad, es lo que dice Pablo. Porque te engendré en el Espíritu. Y podemos llenar la mañana con versos que hablan de la autoridad y del poder del que te alimenta en el Espíritu. Porque el mismo Pablo en otro verso nos dice, ¿acaso el que siembra en lo espiritual no tiene el derecho de cegar de vosotros lo material? Eso nunca lo leemos. Si lo llevamos al plano cubano, el que te bendice, el que te predica, tienes que bendecirlo. Pero predicar eso ya es para un corazón transformado. Y no es que yo lo necesite, sino que tú lo entiendas. ¿Me entiendes? Sino que tú lo entiendas. Pablo le escribe a Filemón y le dice, Filemón, te voy a escribir suave para que lo entiendas. Porque si no lo entiendes en la carne, espero que lo entiendas en el Espíritu. Tú haz como quieras, pero tengo el derecho de escribirte esto. Cuando una iglesia entiende el derecho espiritual que tiene su pastor sobre ella, es una iglesia que se somete, es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece, es una iglesia que viene a los pies del Señor, es una iglesia que se humilla no delante de un hombre, sino de la honra del cielo, porque reconoce la paternidad
Usted tiene que reconocer la paternidad del Padre, si no Dios no puede ser Padre para ti, porque Él dice, si vosotros no sois hijos para mí, yo tampoco seré Padre para vosotros. La palabra de Dios dice que aquellos que no reciben a Jesús, dice, por cuanto lo rechazaron a Él, a mí también me rechazaron. Ahora yo te pregunto, si usted rechaza a su pastor, si usted se para a su pastor, ¿a quién está rechazando? ¿A Damián? No sé. Se busque problemas con Dios. No conmigo, hijitos míos, no conmigo, por cuales estoy dispuesto, por cuales vuelvo a sufrir, no me interesa, me caigo, me levanto, por cuales yo estoy dispuesto a sufrir nuevamente dolores de parto, hasta, te voy a caer arriba, 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 voy a estar detrás de ti hasta que el carácter de Cristo sea formado en tu corazón y en tu vida. Cierro con algo. ¿Sabes cuál va a ser la respuesta tuya cuando yo no insista sobre tu vida y ese cambio? Cuando estés en la presencia del Señor, no tengo yo la autoridad de decir quién va a ser salvo o no. Hasta yo voy a estar expuesto a su decisión. Pero allí, todo lo que pasa aquí se graba desde allá. Y allí te van a pasar un video con esta palabra y esta prédica y con el rostro tuyo en esta mañana. O quizás te van a pasar un video cuando tú tuviste un momento con tu pastor o con tu líder y no le hiciste caso. Y cuando tú escuches, pero bueno, es que me lo dijo Dios una sola vez. ¿Y por qué no insistió? ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no insistió? Porque ahora mira lo que me espera. ¿Por qué no insistió si sabía que yo era cabeciduro? Así me lo mostró el Señor. ¿Sabes cómo me mostró el Señor, hija? El Señor me mostró que muchos de nosotros vamos a tratar de justificar cuando no podamos entrar al reino de Dios. Cuando el Señor diga no puedes gozar de mi reino, vas a tener que irte para el otro lado ahora. Le vamos a decirle a aquellos que vinieron un día, nos predicaron, nos empujaron, pero desistieron. Así me lo enseñó el Señor. Me enseñó dos personas así. Ven acá, hijo, perdona que te agarre de nuevo. Ven acá. Y él va a estar allí salvo. Y yo voy a estar acá, perdido. Y el Señor lo va a parar delante de mí. ¿Te acuerdas cuando Ricardo te habló? ¿Te acuerdas cuando Ricardo te dijo, cambia esto, quita esto, arranca esto? ¿Te acuerdas? Y tú le dijiste, no quiero saber de eso, ya no voy a cambiar, no me lo digas más, ya lo digo muchas veces, yo tomo mis decisiones. ¿Te acuerdas? Y Ricardo, ¿qué hizo? Dio la espalda y me lo mostró así, agarrando al hombre por el cuello y diciendo, pero ¿por qué no insististe? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Así. Entonces usted no se puede. Disculpa, mi esposa plancha. ¿Por qué no se puede? Escucha, detenerse. No podemos permitir que nos dañen nuestro orgullo. No podemos permitir que nos dañen nuestro ego. No podemos permitir que nos dañen incluso nuestro conocimiento. Porque tenemos que insistir. Porque tenemos que seguir. Aunque te rechacen, siguen. Aunque no te busquen, búscalos. Aunque no te amen, ámalos. Aunque no te den, dales. Y que se rían otros. Pero al final te va a demostrar si eran ellos los que estaban bien o es tu pastor el que estaba correcto. Amén. Dar una ofrenda de palmas a tu Dios. Amante Dios, glorificamos tu santo nombre en esta mañana. Y te pedimos perdón por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía, por todas, Señor, las faltas que cometemos diariamente delante de ti. Te pedimos perdón si en algún momento, Señor, subestimamos o desechamos el consejo de aquellos que llegaron a nuestras vidas para ayudarnos, no para señalarnos, no para hundirnos, no para exponernos, no para apartarnos, Señor, sino porque necesitábamos ser corregidos y tú los enviaste. Te pedimos perdón, Señor, si nuestra mente, si nuestro corazón se llenó de orgullo y de ego y de soberbia, para no recibir la corrección en tiempo presente, en tiempo temprano, Padre. Si nos huimos de ese lugar, Señor, por no recibir, Señor, la palabra que golpeaba no nuestra vida, sino el pecado que en ella habita. Te pedimos perdón si no hicimos caso o hicimos caso omiso
a la palabra que nos ayudaba a recuperar lo que hemos perdido. Te pedimos perdón si fuimos desobedientes y rebeldes en algún capítulo móvil de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón si fuimos irrespetuosos con las autoridades celestiales que tú, Padre eterno, has asignado para nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido irrespetuosos e incrédulos con tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando se ha levantado en nuestros corazones, Señor, un espíritu de rebeldía, de desorden, de manipulación en nuestros corazones, donde hemos optado por crearnos y levantarnos nuestro propio Dios, el cual lo formamos con nuestros gustos y pasiones, y creamos un Dios permisible que justifica todas nuestras faltas. Ese no eres tú, Padre. Te pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho que nunca te ha agradado. Te pedimos perdón por todo lo que hicimos que nunca te agradó. Y hoy, delante de tu trono celestial, te pedimos que nos vuelvas a dar la oportunidad de arreglar nuestras vidas espirituales frente a ti y de entender estos conceptos de reinos que traerían a nuestras vidas la bendición y el plan esperado por ti para ellas. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.